cambios reales tú has visto en la forma de trabajar de los equipos ágiles cuando usan inteligencia artificial? La persona de negocio, el Product Owner o el Product Manager, sin contar con el UX, sin contar con el técnico, es capaz de hacer un prototipo. Me dicen que una herramienta de IA lo hace mucho mejor que yo, mucho más rápido, ya no es necesario que tú lo hagas. Probablemente no desaparezcan los roles, pero sí se reduzca el número de personas necesarias para ese rol. ¿Qué prácticas específicas dirías tú desde esa experiencia con múltiples equipos que deberían dejar de hacer manualmente desde ya? Toda la parte de testing, tanto funcional como más técnico. Tener herramientas de alta productividad en sus manos, que no existían antes, requieren de menos personas. ¿Qué tal? Somos John y yo soy César, y este es oficialmente nuestro primer episodio de nuestro nuevo podcast. Un espacio donde vamos a hablar sin filtro, pero con cabeza, sobre cómo las organizaciones están cambiando la forma en que trabajan, aprenden, innovan y bueno, importante hablar también de cómo fallan. En verdad es un podcast de entrevista y conversaciones reales, con gente que vive la agilidad, el producto y la innovación, y claramente ahora también la inteligencia artificial, en el día a día de sus equipos y negocios. Queremos y deseamos que este sea un espacio de referencia para líderes de producto, de tecnología, de transformación digital, de innovación, y en general, pues para cualquiera que quiera dejar de hacer las cosas como siempre. Cada episodio lo diseñamos para que puedas salir con algo que puedas aplicar de una con tu equipo o en tu empresa. Por esa razón, el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre cómo la inteligencia artificial está permeando el mundo de la agilidad, cómo de una manera adecuada podemos usar las diversas herramientas de inteligencia artificial para potenciar nuestra productividad. Y hoy tenemos el gran honor de contar con un referente de agilidad del mundo hispanohablante. Directamente desde España, Javier Garzás. Javier, es un verdadero placer tenerte con nosotros. Tu trayectoria y tus aportes han marcado muchísimos profesionales y muchísimas organizaciones. Por esa razón, hoy queremos conversar contigo sobre la mezcla cada vez más crítica entre la agilidad y la inteligencia artificial. Entonces, para iniciar un poco, Javier, porfa, cuéntanos cómo llegaste a este mundo de la agilidad, cómo llegaste a este mundo de la inteligencia artificial. Cuéntanos, pues, para la audiencia un poco de ti. Bueno, pues yo empecé hace mucho tiempo, el año 2001, yo soy informático, yo estudié informática y estaba haciendo la tesis doctoral mientras trabajaba y en el PhD. Y entonces en unos papers que presentaba fue en un congreso, ese congreso era en Tampa, en Estados Unidos, y en ese congreso, que fue antes de la firma del Manifiesto Ágil, fue la primera vez que se hicieron papers, y hubo papers sobre agilidad. Y entonces ahí conocí la agilidad, había charlas sobre agilidad. Yo ya empezaba a trabajar en consultoría en aquellos tiempos, en temas de programación, y ahí fue cuando yo tuve contacto con maneras diferentes de cómo gestionar, cómo mejorar equipos, organizaciones, etcétera. Definitivamente es un placer tenerte aquí. Te hemos seguido por mucho tiempo. Hemos visto cómo vienes hablando y vienes creando contenido y hablando mucho acerca de agilismo, sí, con agilidad. Y nos encanta escuchar esta perspectiva. Pero para comenzar a profundizar un poquito, Javier, en nuestro tema del día de hoy, a mí me gustaría que nos hablaras de algo que tú vienes observando muy, muy, muy de cerca. Se dice que la IA va a transformar la forma del trabajo, de trabajar. Pero tú siempre has alertado en que ya lo está haciendo. O sea, no es el futuro, es ahora. Con respecto a esto, ¿qué señales concretas estás viendo hoy en equipos ágiles que confirmen que esta disrupción ya empezó? Pues mira, yo creo que todo empieza, o sea, yo creo que hay que entender que el modelo de, la manera de gestionar, la manera de, intentamos gestionar por priorizar, definir cuál es el objetivo, tener una lista de antiguamente llamados requisitos, luego historia de usuario, luego product backlog, como queráis, entendiendo por gestionar el cómo estimamos, o sea, cuánto creemos que va a tardar algo. Incluso entendemos por gestionar el cómo organizar un equipo, ¿no? De si es más pequeño, si es más grande, qué roles debería haber, la autogestión, el grado de autogestión. Bueno, todas esas palabras que podríamos meter en ese saco que podemos llamar gestionar, depende de cómo se crea el producto que yo quiero gestionar. ¿Vale? Si se crea con una Ok. tecnología o se crea en otra. Y eso es ineludible. O sea, el Cascada funcionó hace 20 y pico años porque los productos acababan en un medio físico, que era un CD, una cinta. Cuando pasamos al SaaS, vino el gran boom de la agilidad, el mundo del cloud.
Y entonces eso tiró los modelos de gestión antiguos, porque ya no valían. Claro. Cuando empezamos a trabajar con plataformas que permitían desarrollar menos en líneas de código, aunque no seáis técnicos, pero esto creo que se entiende, digo, pues cambiamos otra vez la agilidad. Y llegó otra agilidad diferente, en la cual pasábamos de tener estimaciones grandísimas en puntos de historia a no tener que hacerlo y similar. Entonces, en este punto hemos llegado a un momento en el que se ha descubierto una cosa a finales del 2022, porque yo siempre lo digo, porque esto no existía antes, nadie tiene experiencia en esto porque no existía. No hablo de experiencia en IA, hablo de experiencia en IA generativa aplicada a tu caso de uso. Pero nadie tiene experiencia. Estamos hablando de fin del 2022. Entonces, 2023 sobre todo, 24, 25, encontramos una disrupción a la hora de crear cosas intelectuales, productos y servicios de base tecnológica, que está al nivel de cuando apareció el email, de cuando apareció el HTTP o la web, o de cuando apareció el smartphone. Entonces lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo es una manera diferente de crear, que está permitiendo a mucha gente que no tiene conocimientos técnicos poder hacer cosas técnicas. Está haciendo que un montón de personas que no saben lo que es tecnología puedan acceder. Entonces, como eso ha pasado, como tenemos generadores cada vez más inteligentes de partes del producto, y en algunos productos, prácticamente gran parte del producto, tenemos que adecuar nuestros modelos de gestión. Y eso está ahí, ya está, ahora mismo ya ha pasado. Yo que soy programador, bueno, he sido programador muchísimos años, soy técnico, soy informático, sin perderme en la parte técnica, lo que estamos viendo en cómo genera líneas de código la IA, eso no se había visto jamás, o sea, nunca en la vida. Entonces sabemos que todavía le queda, sabemos que no estamos frente a un developer, probablemente sí que estamos frente a un programador, entendiendo del developer como alguien que es un arquitecto que hace más cosas. Pero eso nos está haciendo ver cómo los equipos se están haciendo más pequeños. ¿Por qué? Porque hay equipos que ya sabíamos que un equipo de 9 personas ya era grande, pero ahora vemos equipos que al ser más productivos, al tener herramientas de alta productividad en sus manos que no existían antes, requieren de menos personas, con lo cual eso arrastra ya todo lo demás, no solo el tamaño de los equipos, sino que todo, es un poco la cadena, ¿no? Nosotros hacíamos agilidad más tradicional que buscaba cómo coordinar equipos, hacíamos agilidad tradicional que buscaba cómo facilitar reuniones para que en retrospectivas y similar la gente se coordinase, se estimase con técnicas típicas en las cuales todo el grupo ponía sus ideas, etc, etc. Si el grupo se reduce y los tiempos se reducen y hay trozos que los hace la IA, todas las prácticas de la antigua agilidad cambian. Y eso va a ser así y va a ser así. Yo te quiero hacer una pregunta muy concisa y es, ¿qué cambios reales tú has visto en la forma de trabajar de los equipos ágiles cuando usan inteligencia artificial? Me refiero a impactos tangibles, no tanto a nivel conceptual, sino tangibles. Pues hay mucho, fíjate, ahora mismo estamos viendo cómo la gente de negocio, los Product Owner, Product Manager, están cogiendo una fuerza altísima en autonomía porque ya no dependen de perfiles técnicos como eran los UX o como eran los programadores. A ver, decir que no dependen no quiere decir que los eliminemos y desaparezcan. Pero ahora, a diferencia de lo que antes, por ejemplo, ¿qué pasaba antes, no? Tenías un Product Owner o un Product Manager que decía, de la manera que fuese tras un discovery, pues esta es la funcionalidad que hay que poner, y lo pensaba y lo hablaba con el jefe y se hacía una reunión y ya se sabía lo que se iba a hacer y se hacía un PowerPoint y se hablaba con el UX y el UX cogía y decía, vale, voy a hacer un Figma, y el Figma se validaba y luego una vez que estaba validado se creaba y luego cuando se creaba, que ya había pasado un montón de tiempo, se validaba en el mundo real, que es donde se validan las cosas, y ahí se validaba si eso tenía utilidad o no. Ahora que estamos viendo, pues que la persona de negocio, el Product Owner o el Product Manager, sin contar con el UX, sin contar con el técnico, es capaz de hacer un prototipo. Que es un prototipo, pero no un prototipo PowerPoint, sino un prototipo funcional, operativo, con un montón de herramientas que tenemos hoy que no existían antes, todo el bytecoding, todo el IA coding, todas las herramientas de creación de prototipos operativos con funcionalidades que además leen los Figmas, porque ya dejó el UX con los estilos. Eso permite, por ejemplo, acortar los ciclos a una cosa que no conocíamos. Antes era el requerimiento y la validación en mundo real, mucho después. Luego acortamos mucho con los MVPs, pero siempre había que seguir una cadena, ¿no? Negocio, diseño, técnico. Y luego validación real. Ahora hay mucho Product Owner, Product Manager que hace testing beta
validación con usuarios reales beta, con prototipos operativos, sin pasar por UX y sin pasar por técnicos. Con lo cual eso, ya como ejemplo, ha roto totalmente el ciclo de vida tradicional que pensábamos. Aunque luego una vez que lo valide, el que lo hace bien, robusto y todo ese tipo de cosas, es el equipo técnico. El equipo. Pero he acortado muchísimo eso, por poner un ejemplo, ¿eh? Desde el punto de vista de como de gestión o la dinámica del equipo, porque tienes toda la razón, eso fue un cambio de paradigma. Yo que me he desempeñado como Product Manager, doy totalmente fe de lo que acabas de decir, pero también desde el punto de vista de la dinámica del equipo, de la gestión, de pronto cómo un Scrum Master ayuda a los equipos a desbloquear, cómo gestionan sus backlogs, cómo se construyen historias de usuarios, se refinan, todo este tema, ahí que has visto en tu experiencia apoyando equipos. Bueno, aquí también hay mucha oscuridad, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que buscamos con la IA? Que hagan mucho más productivos o sea, el fin principal de la inteligencia artificial es hacer más productivos los equipos. Trabajo personal, trabajo en equipo. Eso luego debe derivar en aportar más valor, o sea, solucionar problemas ahí fuera. Digo que aquí hay mucha oscuridad porque ¿qué hacen los equipos que sí estamos o están utilizando bien la IA? Por ejemplo, hacer historias de usuario mucho más pequeñas en texto. ¿Cómo? Describiéndolas con imágenes, con prototipos y con pequeñas aplicaciones operativas. Entonces eso me reduce y me cambia totalmente el concepto de lo que era un Product Backlog. ¿Qué hace un equipo con oscuridad utilizando IA? Generar 200.000 palabras para escribir una historia de usuario ahora generado por IA. Entonces, en todas las cosas que vamos a hablar, siempre como ha existido históricamente, eso está escrito hasta en el Manifiesto Ágil en el 2001, las herramientas por encima de es un problema. Entonces siempre hay que poner cabeza. Pero prácticamente no, es que te toca todas las áreas de la gestión. De hecho, te toca hasta áreas en las cuales deberíamos de pensar que la mayoría de las dinámicas, ceremonias, facilitaciones que teníamos en el mundo ágil estaban pensadas para equipos con mucha gente, ¿eh? Sí. ¿Vale? Y que si nos empezamos a encontrar que hay mucho trabajo que se hace con mucha menos gente, aunque pueda tener muchos más equipos de 3 personas, igual que antes tenía algunos menos de 7 o de 8, eso me va a modificar dailies, me va a modificar la retrospectiva, me va a modificar el planning, ¿no? El planning ese que hacíamos para estimar, pero es que las estimaciones ya no puedo hacerlas sin contar con la IA. Porque hay Tienes ciertos razón. ítems del Product Backlog que es que se hacen con IA. O sea, yo creo que ahora no es raro que encontréis ahora mismo equipos que tienen los puntos IA. Es decir, esta historia de usuario la hago yo y esta la hace la IA. Entonces la estimación en puntos IA es otra historia diferente. Entonces me va a cambiar las estimaciones, las ceremonias, las retrospectivas, los dailies, todos los eventos de coordinación entre equipos. O sea, va a ser una disrupción muy fuerte. Y luego ya otras cosas más profundas, ¿no? O yo qué sé, no sé si son más profundas. Yo ahora, pues lo habréis visto en algunos, en YouTube o en alguna cosa de estas, que ya estamos viendo cómo a golpe de prompt gestiono los tableros, ¿no? Gestionas los Kanban, lo cual no es solo que lo mueva el prompt en el chatbot, sino que eso es importante, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que yo puedo ir gestionando una lista de prioridades, gestionando prompts que me leen de diversas fuentes y que me crean dinámicas de discovery mucho más disruptivas. O sea, es que va a tocar todo, ¿eh? Qué bueno que lo mencionas, a eso quería llegar. O sea, es muy fácil o la mayoría de personas pues se limitan a utilizar sus herramientas, llamemos el Jira o el Notion, y pues por aparte se apoya de algún chat, ¿sí? De IA tipo ChatGPT o Gemini, pero ya cómo lograr integrar, articular estas herramientas para que, como tú lo decías, esa productividad se magnifique, pues creo que ahí es donde está la salsa secreta, ¿cierto? Nosotros también de alguna manera lo hemos vivido en varios planos, por ejemplo, en lo que tú decías, de alguna manera nos tocó llegar a un equipo a decir, hey, venga, en lugar de simplemente, o sea, se veía como un buen uso, no sé, tomar capturas de pantalla en su momento, ahora sabemos que se puede integrar, pero digamos que capturas de pantalla de un tablero de Miro donde había un User Story Mapping y decirle a una IA, pues a partir de esto y otros insumos, ayúdame a redactar las historias de usuario para eso. Listo, en ese momento sonaba muy bien, pero como tú dices, así mismo pueden salir 20, 50 mamotretos de documentación o de historias muy extensas y el cambio de chip es, ven, pero ¿crees que la IA, ese es el máximo potencial de la IA? Simplemente escribirlas mejor, escribirlas en párrafos un poco más densos para que creamos que es más entendible para el equipo, o
puedes decirle, genérame imágenes, genérame prototipos, que cuando lleguen a manos de un desarrollador, ya no se tenga que imaginar o abstraer lo que el texto dice a lo que supuestamente tenemos que hacer, y simplemente ahora con un prototipo de eso, es un artefacto, llamémoslo así, de cloud, poder ver la interacción, poder decir, lo que quiere el product owner es que si doy clic aquí, abra esta ventana y se mueva esto acá, y creo que eso es donde realmente se genera el valor, como tú lo mencionas, y lo hemos pues podido evidenciar de esa manera. Claro, y el futuro de los Agile Coach y Scrum Master, que cada vez está más cuestionado porque ha habido auténticos destrozos los que se han hecho con el rol, viniendo principalmente de toda la oscuridad que ha dejado el mundo de la certificación, que yo lo he criticado mucho y lo seguiré criticando, pues no sé en dónde quedará, porque es un rol muy cuestionado. Pero dos posibles caminos que yo le puedo ver, uno es coordinar a equipos de no técnicos, ¿vale? Que supone tener no técnicos en equipos, porque eso es una cosa que nos vamos a encontrar cada vez más. Y el otro camino, que nos recuerda mucho a la agilidad en sus tiempos sanos, es igual que en su momento ayudaron a esa figura, llamémosle como sea, porque el nombre está algunas veces muy perturbado, ayudaban a ser un agente de cambio, debieran ser hoy, y aquí me parece que está un poco dormida la comunidad, un agente de cambio hacia el mundo IA. Porque no todo el mundo, de hecho, muy poca gente, sabe cómo integrar automatización de procesos con IA. Entonces, igual que si nuestro fin fue siempre hacer organizaciones más productivas, y lo hicimos pues, en aquellos tiempos de primera agilidad, segunda agilidad, tercera agilidad, ahora estamos en esa IA-agilidad. Entonces, eso debería ser un área de trabajo de los perfiles del cambio, porque yo me voy a sitios, hace 2 meses me voy a una operadora de telefonía, y digo, tenemos que hablar de IA, tenemos que hablar de IA. Y no, bueno, un rato. Y claro, ellos pensaban que la IA era el copilot del Bing. Entonces, claro, digo, pero es que no es el copilot del Bing, es que tienes los bytecoding, es que tienes los custom GPTs, es que tienes una serie de herramientas. Claro, cuando le empecé a contar ese tipo de cosas, pues se quedaron como diciendo, ay, guau, vale, esto es más serio de lo que yo pensé. Quiero reconectar con una cosita que estabas mencionando hace un momento, y es todo lo que tiene que ver con automatización, nuevas formas de trabajo, ¿cierto? Ujú. Eh, Muchas tareas que antes eran intensivas en tiempo, hoy se pueden automatizar, digamos, análisis de usuario, prototipos como lo estábamos hablando, priorización, bueno, entre otras. Eh, ¿Qué prácticas específicas dirías tú desde esa experiencia con múltiples equipos que deberían dejar de hacer manualmente desde ya? Pues a ver, yo por ejemplo, el testing, ¿vale? Podemos repasar todos los roles, casi. Es que yo creo que esto es que Sí, ha sí, sí. tocado todos los roles. Toda la parte de testing, tanto funcional como más técnico. El testing funcional, hoy en día hacerlo a mano ya vamos, lo veo raro, muy raro. O sea, ahora mismo tienes agentes como es Manu, yo lo utilizo muchísimo, que es el agente chino, competencia al También lo hemos operator, usado. que es una bomba para hacer testing funcional recorriéndote la aplicación buscando casos de error o similar. O sea, un tester hoy en día no puede un tester no trabajar con un agente de 30 y pico dólares que vale. No tiene De sentido. acuerdo. Toda la parte de UX. Los UX, y yo no soy UX, pero toda la parte de UX, pero si veis por ahí, los UX también están con bastante movimiento sobre dónde vamos a quedar. Porque la IA generando funcionalidades, pantallazos representativos con prototipos, eso tenemos que automatizarlo. La parte de gestión del conocimiento, es decir, todo equipo tiene buenas prácticas, maneras de hacer las cosas, modelos de gestión que utilizan su día a día, por ejemplo, en OKRs, ¿no? Tenemos OKRs y tenemos nuestras prácticas de cómo hacer OKRs. A nadie se le ocurriría hoy en día ponerse a escribir un OKR desde cero y no pasarlo por un custom GPT o un GPT en el cual tenga sus buenas prácticas que probablemente ha dejado un experto en OKR que tuviera la organización y que va a dar servicio a muchísima más gente de manera no vista antes. Toda la parte de requerimientos, toda la parte de discoveries, es decir, yo hago muchos discoveries en real hoy en día con mucha organización, discovery entendiendo cómo vamos a descubrir posibles oportunidades de negocio, huecos en el mercado, tendencias y similar, que llevaban días, incluso semanas, y ahora los hacemos en horas.
eso discovery. ¿Por qué? Porque utilizamos automatizaciones o agentes de IA de búsquedas profundas que son capaces de recorrerse sitios insospechados de la web, papers de investigación, tendencias de mercado, etcétera, que como antesala, yo he hecho muchísimos, pero muchos, ¿eh? Vamos, que ahora mismo ya no se me ocurre hacer un discovery de las maneras antiguas, porque en 10 minutos, 15, la información de entrada sobre tendencias que me da una búsqueda profunda, un deep research de estos que hay tres o cuatro, ¿vale? Así potenciales, pues eso no se puede, es que no se puede hacer a mano. Es que si lo haces a mano te vas a quedar fuera del negocio, del mercado y del mundo. Tal cual, no tiene Entonces, ningún sentido. Tienes toda la razón. O sea, incluso a nosotros, no sé, se ve el salto cuando antes cotizábamos una facilitación de un Inception, por ejemplo, y ujú, teníamos que cuadrar tiempos con el cliente. No, no, es que esto nos va a tomar 3, 4, 5 días. Ellos tienen que separar sus tiempos porque no pueden dejar de operar su organización. Y ahora les decimos, no, venga, separe un solo día que seguramente con eso nos basta. Y ujú, eso ujú. pues rompe la cabeza, incluso hasta no porque el valor de un Inception venga dado por tiempo, pero al final si el tiempo de nosotros como organización también se reduce, pues se pueden reducir los costos de la Ujú, prestación del servicio. Entonces sí, me parece definitivamente impresionante esto. Eh, Ahora quisiera ver la otra cara de la moneda y es ujú. quizás qué tipo de tareas no deberíamos automatizar aún o apoyarnos en inteligencia artificial, aunque ya está disponible. ¿Dónde crees que automatizar nos puede hacer perder criterio o empatía o enfoque estratégico? Yo tengo muchos clientes, tengo un grupo de clientes que son del tema de farmacia. Y me acuerdo de uno porque hicimos un taller de estos en online con el Miro y tal. Y el objetivo era que automatizaban, ¿vale? Cuando empezamos querían automatizarlo todo, todo. De hecho, no diferenciaban, como dice César, entre automatizaciones y automatizaciones con IA, ¿vale? Exacto. Y luego hay otro grupo por ahí, estos son los que quieren automatizar todos, pero luego hay otros que lo ven tan grande que no hacen nada. Entonces, yo eso es lo que Lo digo que es hablábamos. el lado oscuro de nuestros tiempos, el FOMO famoso, ¿no? Que le dicen en Sí. inglés, ¿no? El miedo a quedarme fuera, que o bien hace que metas cosas que no necesitas, o bien hace que no hagas nada. Entonces, bueno, de hecho, el directo ese que daba yo ayer hablaba de esto. Lo que tenéis que hacer es plantear una estrategia donde el 80-20, los 80-20 de toda la vida, ¿no? El 20% de esfuerzo, 80% de retorno de beneficio. Entonces, para eso, tenéis que ver vuestros procesos, ver qué partes del proceso podéis optimizar con IA y trabajar en aquellas que van a tener más impacto. Entonces yo lo suelo dividir en cuatro variables. Analizo un proceso o un subproceso, ¿no? Imagínate que es enviar yo que sé, la newsletter, pues eso se entiende muy bien, ¿no? Eso está, lo hacen los comerciales de mi organización, imagínate. Pues para hacer la newsletter, pues hay que ver información, escribirla, tal, tal, tal. Hay subprocesos pequeñitos, ¿no? Entonces para cada subproceso analiza de los potencialmente automatizables. ¿Se hace muchas veces o se hace pocas? Porque si lo haces una vez al año, no tiene sentido, hazlo a mano. ¿Para qué lo vas a hacer con IA? Si eso no tiene sentido que lo hagas. Otra variable que tendríais que tener en cuenta, aparte de si se hace mucho o se hace poco, ¿realmente tiene reglas? ¿O es un proceso creativo? Porque si tiene reglas, porque tiene que tener reglas, ¿no? Más o menos yo podría contarle a alguien cómo se hace, ¿no? Le digo, oye, paso uno, paso dos, paso tres. Eso me da indicio de que puede llevarse a IA. Si es una cosa que es según mi inspiración, pues no lo voy a poder llevar a IA. Otra cosa interesante es que veáis si consume mucho tiempo. Aparte de que se haga muchas veces o pocas, si me lleva un segundo al día, pues a lo mejor no me merece hacerlo. Y una última que yo pongo en esas cuatro variables es que aporte valor. Es decir, no automaticemos una cosa que habría que haber eliminado. Es decir, las actas, salvo que venda actas, no aportan valor, son desperdicio. Lo que Así aporta es. valor ahí fuera es las cosas que los clientes usan, descargan, compran, les gusta y me diferencian de la competencia. Entonces, lo que no pase por lo menos por ese criterio de se hace muchas veces, consume mucho tiempo, tiene reglas y aporta valor, si no pasas por ese filtro, no deberías plantearte, o es raro que te plantees automatizarlo. Y luego ahí, pues habrá unos sitios, otros, y no hay dos sitios iguales. Listo, mira, hemos pasado por de pronto qué sí se puede automatizar y bajo qué criterios, qué no se debería automatizar y bajo qué criterios, o apoyar con inteligencia artificial. Y eso nos lleva a retomar algo que mencionaste hace rato y por eso quería llegar hasta acá y es los roles. Es decir, si yo sé que hay muchas cosas que ahora se pueden automatizar, que hay muchas cosas que antes yo hacía y lo siento arraigado porque es mi rol y era mi día a día y ahora me dicen que una herramienta de IA lo hace mucho mejor que yo, mucho más rápido y ya no es necesario que tú lo hagas, ¿cómo quedo yo parado? Entonces, no sé tú qué has visto, qué roles han aparecido o desaparecido en las organizaciones
por culpa o incluso gracias al uso de la inteligencia artificial, pues porque ya muchas de esas actividades se automatizan. Claro, fíjate que es cierto que probablemente no desaparezcan los roles, pero sí se reduzca el número de personas necesarias para ese rol. Ok. ¿Vale? Por ahora, por ahora. Es decir, no va a desaparecer el rol del tester, pero a lo mejor necesitamos menos tester. A lo mejor hace falta un tester que supervise lo que hacen las IAs. No va a desaparecer yo qué sé, el programador, pero como decíamos antes, probablemente necesite tener más developer y menos programadores. Ok. A lo mejor no necesita desaparecer el Agile Coach o Scrum Master, pero así que a lo mejor necesita tener menos porque con el apoyo de cosas como son los custom GPT para apoyar ceremonias y cosas que están apareciendo nuevas, como puede ser el soporte que da la IA a la gestión visual, a los tableros en Notion y la mezcla con todo lo demás, pues puede hacer que desaparezcan roles, ¿vale? O que se reduzcan, ¿vale? Yo creo que se van a reducir en vez de desaparecer, porque además esto ya no somos nosotros los primeros, ¿eh? Nuestro sector, vienen antes que nosotros, por ejemplo, la gente de fotografía, de diseño gráfico y toda esta gente, es otro rollo, es otra historia, pero ya han pasado una criba muy fuerte. En mi opinión, el problema lo vamos a tener en la gama media, en el rango medio, me refiero. O sea, hay gente que empieza o no sabe, o sea, o tiene mucha experiencia pero no tiene conocimiento, que puede acceder a cosas que antes eran impensables. Es decir, yo había estudiado, no sé, filología y ahora veo que puedo, entre comillas, programar. Y luego habrá gente muy senior que yo no creo que tenga problema. Ok. Es decir, con mucho conocimiento, o sea, es decir, pongamos el caso, ¿no? Un fotógrafo que conoce estilos, que tiene su estilo, tiene su marca personal, etcétera, no va a desaparecer, porque incluso con IA puede potenciarse. En mi opinión, el problema más gordo está en los de en medio, que no son ni desconocedores del área y van buscando una manera de buscar un trabajo, ni están arriba del todo. Entonces, esa gama media es la que yo veo que tiene el mayor riesgo, ¿vale? En programación, en testing, en gestión, en Scrum Master, en todo lo que sea. Me gustaría que exploráramos un poquito más el enfoque humano y metodológico. O sea, vamos un poquito más al fondo. Con toda esta nueva capacidad tecnológica que tú ves y con todas estas herramientas tan poderosas que tenemos en nuestras manos, porque realmente tenemos herramientas que, como decías tú antes, no veíamos y que ahora tenemos a disposición, ¿por qué crees que muchas personas y aún muchas empresas u organizaciones siguen aplicando el agilismo como si estuviéramos en el 2023? Sí, suena como que 2023 fue hace mucho, no, yo sé que 2023 fue hace poco, pero es como si estuvieran ignorando el potencial transformador que tiene la inteligencia artificial en las formas de trabajar. Pues yo creo que porque no saben hacerlo, tienen miedo, si son organizaciones medianas o grandes, como en cualquier cambio, van a tardar en hacerlo porque el modelo de dinosaurios es lento y sobre todo yo también noto mucho miedo en qué va a pasar con mis datos, me lo van a robar, aunque luego la gente lo dice por el WhatsApp y tiene Gmail. Ese tipo de cosas pasa. Y volviendo un poco a lo que comentábamos, yo creo que lo que lo acelerará es que en el sector uno de tus competidores se ponga con ello y arrastre al resto. Porque si no, por lo general, las organizaciones son bastante de no moverse, ¿no? El cambio como que cuesta trabajo. De hecho, debería ser uno de los objetivos nuestros como comunidad ágil de toda la vida, incentivar el cambio, no quedarnos nosotros sin cambiar, que eso es otra película. Entonces, hay mucho del vamos a mantener las cosas como están porque aquello no lo conozco y como no lo conozco me da miedo. Y como de hecho tampoco es que haya un conocimiento grandísimo en el sector como para que sea un mainstream ahora mismo. Entonces yo creo que hay mucho miedo en ese tipo de cosas y creo que en cuanto a algún competidor de ese sector dé el salto, acabará arrastrando al resto por el miedo, por otro lado, de quedarse fuera. Perfecto, me encanta ese enfoque porque precisamente nosotros también promovemos eso, ¿cierto? Básicamente irnos a la esencia, que es experimentación basada en inspección y adaptación, ¿cierto? Hagamos pequeños experimentos, miremos cómo pequeñas partes de nuestro proceso logran mejorar y hemos logrado también que ellos se vayan dando cuenta, ah, mira, esto sí nos funciona o esto no nos funcionó tan bien, pero el problema fue este, démosle una vuelta de tuerca, el problema no fue la IA o el problema no fue el agilismo, sino que no hicimos bien un pedacito y démosle una vuelta de tuerca y ahora ya nos va a funcionar. Y como que esos quick wins van haciendo que las organizaciones vayan cogiendo como confianza, ¿cierto? Y poco a poco pues se van yendo hacia allá. Tú lo manifiestas claro en cuanto a que te ha funcionado, ¿cierto? Te ha funcionado ir haciendo experimentos con algunos de tus clientes, con algunas de las organizaciones a las que apoyas. Em,
¿Algún ejemplo específico que recuerdes de, mira, en esta organización queríamos hacer X cosa, como le decías, no sé, ahora queríamos un chatbot o ahora queríamos em, analizar cierta información de gestión del conocimiento, que había muchos PDFs y lo que hicimos fue una especie de chat para que la gente ya no tenga que irse a leer los 200 documentos de la organización, sino que le hace preguntas específicas y que tú digas rápidamente lo hicimos así, así, así y funcionó de esta manera y al tanto tiempo lo establecimos. Pero Claro, antes de que lo responda Javier, ahí para complementar un poquito la pregunta, también nos puedes dar unas prácticas, esas prácticas tradicionales justamente en ese ejemplo que antes hacían y que cuando las hacían, entraste tú y dijiste, bueno, esto ya no es forma de seguirlo haciendo así, con estas prácticas nuevas podemos hacerlo así, como John te lo está preguntando. sí, o sea, si solo nos centramos en el tema de IA, pues las mismas cosas se hacen, pero se hacen de una manera diferente, con apoyo con IA, mucho más rápido, con mucho menos tiempo. El caso que os contaba es un caso real en un e-commerce, ¿no? Es decir, a partir de ahora, las validaciones con usuarios beta no pasan todo el ciclo de técnicos. Se hacen con bytecoding o con IA coding o con el V0Dev o el Bolt o estas cosas. Eso es una realidad. Pero creo que es una realidad que yo cuento porque la conozco muy de cerca en el mundo real, pero es que creo que mucha gente, yo creo que la Sí. utiliza. O sea, no estoy hablando de una cosa así muy rara, ¿eh? Luego cosas pequeñas que son más particulares, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una persona bastante conocida, cercana, que lo que trabaja en un e-commerce y subcontrata mucho a una consultora grande y es una única persona y tenía, por ejemplo, el trabajo de tener que revisarse los Excel de cuántas horas había que trabajar cada uno, a ver si entraba en el contrato, a ver si entraba en la oferta, en el SLA. Vamos, imposible. Creamos en su momento un custom GPT, una adaptación, entrenamos, no se entrena oficialmente, más bien es instruir, pero bueno, para que se entienda, un GPTS que lo que hace es que lee bajo las pautas de los contratos los Excel de reporting de horas y te saca si hay alguna cosa rara ahí. ¿Vale? Al final hay que mirarlo tú, pero claro, que quita un trabajo enorme. Todo lo que es remodelar backlog, yo creo que es una práctica, yo creo, que no es que la cuente yo porque me la encuentro o porque la he hecho en sitios, sino que creo que la hará más gente. O sea, el Product Backlog tradicional, con sus historias de usuario y sus estimaciones, hoy convive y hay que remasterizarlo y refactorizarlo hacia un Product Backlog con, yo le llamo IA historia de usuario, le puse yo el nombre ese. Quiero decir que en vez de texto, tenemos la funcionalidad de escrita en imagen para reducir los textos. Y además tenemos los puntos IA. Es decir, que esto, cuánto lo estimo haciendo IA, con lo cual todo ese proceso me cambia bastante. Las dinámicas, yo las tengo todas. Yo a todos los sitios que voy, o sea, yo a los sitios que voy no hay dinámica que no se haga con IA. O sea, digo que se haga con IA, se co-hace con IA. Es decir, Ok. o sea, una inception, una retro, un post-mortem, o sea, así sucesivamente, todo lo hacemos ya con el soporte de la IA, porque es el que me guía el evento, el que me da ejemplos si yo no lo sé hacer o no hay un Scrum Master en ese momento. Todo lo que es la parte de testeo que os comentaba antes, yo creo que ese proceso hoy, vamos, es que no, salvo que sea una cosa muy rara, con que sea testing funcional a través de un navegador, o sea, el 80% 90% de los casos, ese proceso está IATizado, si es que se escribe así, se dice así. Entonces está pasado por IA, o sea, no puede ser. Yo no puedo tener tester que no hagan uso de la IA, porque en vez de hacer las cosas en un día, pues las pueden hacer en 10 minutos, y eso es muy importante. Entonces, es Vale. que si repasáis todo el ciclo de vida, yo esto lo contaba el otro día en la charla esa que os contaba en la universidad esta, y digo, y les dije, y repasé el ciclo de vida entero. Me dije, ¿el Discovery ha cambiado? Sí, totalmente. No se puede hacer un Discovery hoy si no es con IA. Todo lo que es la MVP, backlog, historia, tal, no se puede hacer si no es con IA. Todo lo que es el testing de toda la vida, con IA. Todo lo que es la validación, es decir, que fuera de mis fronteras valide que lo que yo creo realmente lo quiere el mundo, hay que hacerlo con IA. Cosas más técnicas, pues que no, o sea, todo el mundo de la programación, despliegue, e incluso lo que es que esto es un poco más técnico, pero también lo comentamos, lo que es evaluación de código y calidad de código, eso, buah, eso es que ya está, Code review. ya creo que ya, eso es que yo creo que ya ni existe. O sea, yo no creo que lo haya cambiado, es que creo que no existe ya. Por otras razones, porque además eso se hacía para que otra persona leyera el código. Si lo lee la IA, pues a mí Sí. ya me da igual. O sea, que eso es otra historia. Y luego todo lo que son management como tal, estimaciones con IA, ceremonias con IA, gestiones visuales con IA. O sea, yo creo que todo el ciclo de vida no ha cambiado, Es, pero todo se soporta.
escuchar a Javier hablar de esa forma, a Javier Garzar de esa forma, definitivamente me lleva a pensar que no entiendo cómo hay gente que en este momento, a día de hoy, sigue trabajando de la forma antigua. O sea, y es que hay mucha, Javier, hay mucha gente, por ejemplo, que nosotros conocemos y que estamos rodeados en nuestro círculo y que podemos ver que no entiendo cómo trabajan sin apoyarse en herramientas de este tipo. Pero bueno, entendiendo todas estas inercias que mencionas, Javier, y pensando pues en la evolución necesaria, a mí me surge una pregunta clave en todo el tema de transformación personal y claramente de equipo y organización. Pues, desde tu experiencia acompañando estos cambios, a mí hay algo que no me deja como dormir, digámoslo así, es ¿cuál es el desaprendizaje que una persona debe tener? O cuál es el desaprendizaje más retador, más bien, que un equipo debe tener cuando quiere evolucionar y integrar todos estos modelos de trabajos, pero apoyados en... Pues mira, hay un desaprendizaje que yo creo, incluso a mí me pasa muchas veces, y es que intentamos, todavía no le damos, no sé si es que no tenemos seguridad o no lo conocemos del todo, pero cuando a una IA puede resolver un problema, quizá por desconocimiento a lo mejor también, o simplemente por falta de práctica, todavía no damos el salto a que sea la IA la que resuelva el problema 100%, ¿vale? Entonces, lo explico con un ejemplo muy fácil que se va a entender muy bien. Yo me encuentro gente, y a mí me ha pasado, ya me pasa menos, ¿vale? Pero es un desaprendizaje. Que, por ejemplo, sabe que una IA le puede ayudar, vamos a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Le puede ayudar mucho a resolver algún problema que tenga con un Excel, esto se entiende muy bien, ¿no? Y lo que hace, lo que veo mucho es que ya hemos avanzado, porque ya sabemos que la IA me puede ayudar a resolver un problema que tenga con un Excel, una fórmula que no sé hacer, etcétera. Pero seguimos preguntándole a la IA para que nos dé respuestas, en vez de decirle a la IA que lo solucione solo. Y a mí eso me pasa un montón. Es decir, le voy diciendo, oye, dime IA, ¿cómo es la fórmula que mezcla? Y yo le digo, no, es que hay que dar un paso más. Pásale el Excel y que te lo resuelva ella. Eso todavía, la gente todavía no ha conseguido desaprenderlo o aprenderlo o interiorizarlo. Y entonces te encuentras ahí que sí, pero todavía falta. No sé con qué nombre ponerle a esta práctica, pero lo veo mucho. Después de no utilizaría, pero ese se entiende. Para aquellos líderes que de pronto sí estén dando ese salto, o incluso quizás esto que voy a mencionar hace parte de esas cosas que les impiden dar el salto, y es como preocuparse o empezar a pensar en algunos riesgos éticos, ¿sí? Y como lo decíamos hace un buen rato, el tema de pronto de simplemente confiar, pero sin yo haberle dado un buen prompt o buenos insumos a la IA. ¿Qué me refiero? Hay muchos equipos ágiles o no ágiles que están tomando decisiones con apoyo de IA sin cuestionar qué hay detrás del modelo, sin entenderlo bien, o incluso sin entender o conocer bien los datos que lo alimentan. Entonces no sé ahí tú qué riesgos éticos puedas o ya hayas identificado o puedas prever, o errores sutiles que, no sé, que se están cometiendo pues por el uso poco consciente de la IA y que podrían llegar a escalar mal si no se corrige a tiempo. A ver, siempre tiene que haber alguien que un poco que sepa del tema. Por ahora, hasta que la IA sea más autónoma, alguien tiene que saber cómo para contrastar si lo que está diciendo la IA tiene sentido. Porque sabemos que la IA es como un político, siempre dice que lo sabe. Todos lo saben. Sí. Entonces, siempre vamos a necesitar que haya alguien que pueda tener ese olfato de supervisión rápida de que lo que está dando la IA, que puede ser un error porque la IA se equivoca, es un modelo estadístico y tiene alucinaciones, pues que alguien pueda tener ese control de que está pasando, que es veraz, que me puedo fiar de lo que pone ahí. Aparte de incluso saber que hay casos en los que a lo mejor no es necesario poner IA porque necesito una recomendación de una dosis de un medicamento y no se lo voy a pedir a la IA porque es algo porque puede ser no determinístico y me puede dar algo que mate a alguien. Entonces en esos casos no deberíamos utilizarlo. Pero creo que eso es importante, ¿no? Que aunque yo utilice la calculadora, debería tener criterio para ver que esos datos no me suenan bien, ¿no? O sea, tendría que no desaparecen los matemáticos porque haya calculadora. Lo nuestro es algo similar, ¿no? Siempre tendríamos que tener alguien con criterio que sea capaz de tener ese olfato como para decir, bueno, esto me cuadra, no me cuadra, o hay alguna cosa que no está del todo bien hecha. Si mañana
un equipo ágil quiere incorporar IA de forma seria y sin caer en modas, ¿cuáles serían tus recomendaciones o 3 tips que ningún equipo debería saltarse? Algo que literal, sin tener que ir a investigar o profundizar, tú digas, mañana, ahorita tomaron nota y mañana lo pueden aplicar. Pues mira, mira, yendo de más a menos, tomaría algo que lo más normal es que es raro que no tengamos, que no lo usemos. Y yo tomaría un chatbot genérico, un cloud, un chat GPT y empezaría a introducirlo para que me dé soporte. Porque eso es que o sea, es que eso lo tiene que utilizar cualquier persona en el mundo, da igual el equipo que sea. Y a partir de ahí yo ya empezaría a ver herramientas específicas que mejoren puntos clave de mi proceso concreto. Puede ser que mi Ok, punto clave sea yo que sé, evaluar la calidad. Puede ser que mi punto clave sea detectar necesidades de negocio. Puede ser que mi punto clave sea las integraciones con herramientas de terceros. Entonces yo tomaría y arrancaría con la parte más genérica, que es muy poco probable que no la tenga que utilizar o que no le saque beneficio, y avanzaría con experiencia buscando los huecos. Siempre, como decíamos, con el objetivo de que yo lo que introduzca de IA, como cualquier herramienta, si es que me da igual la que fuera, tiene que tener un beneficio en mejora de mi productividad. Sería yo como lo guío. perfecto. Creo que es un punto de partida muy valioso y muy claro para pues, nuestros oyentes. Oye, Javier, pues muchas gracias por acompañarnos en esta charla. De verdad nos encantó mucho hablar contigo. Nos quedamos con muchas cosas valiosas de este contenido. Sé que la gente también lo va a apreciar. Y digamos que, pues para finalizar, ¿dónde la gente te puede encontrar si quiere conocer más de ti, tu conocimiento, aprender, etcétera? Pues, pues mira, lo más fácil es javiergarzas.com, que es mi newsletter blog de hace no sé cuánto tiempo, tiene 2.600 posts. Y si vais a javiergarzas.com, pues podéis acceder a mi newsletter, que escribo todos los jueves, gratis, obviamente. Y luego creo que el otro sitio interesante es el canal de YouTube, donde cuento un montón de estas cosas, pero en vídeo, un poco para que nos veamos, y una imagen vale más que 1.000 palabras. Y creo que pueden ser las dos fuentes más interesantes donde podemos interactuar y podemos comunicarnos y podéis acceder a lo que yo voy contando y mis experiencias y demás. Perfecto. Y pues dejaremos en los comentarios de este episodio eso que nos acabas de comentar para que la gente te encuentre fácilmente. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias y gracias por la invitación. Si quieren tener más información y escuchar más conversaciones sobre las metodologías ágiles, la innovación, la inteligencia artificial y cómo está cambiando el futuro del trabajo, no olviden seguirnos en nuestro podcast y regalarnos 5 estrellas. Recuerden que en los comentarios nos pueden dejar sus preguntas, qué temas quisieran que tratáramos en cada uno de los episodios o a qué invitados quisieran escuchar. Nos escuchamos en un próximo episodio.